Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. El día de hoy vamos a finalizar el estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Específicamente vamos a estar estudiando la parte final del capítulo 4, los versículos del 10 al 23. Para recapitular un poco qué es lo que se venía hablando en versículos anteriores, hay que recordar que Pablo le había exhortado a la iglesia de Filipos a que se regocijaran en el Señor siempre, sin importar la circunstancia, a que la paz de Dios abundara en sus corazones, y él, ya finalizando, les comienza a hablar de que busquen el pensar en lo honesto, lo amable, lo puro, lo que es de buen nombre. Y finalizando el capítulo 4, el versículo 9, Pablo dice y les exhorta a que lo imiten a él, que lo que habían aprendido de Pablo lo pusieran en práctica. Entonces, ya en este capítulo, en el versículo 10, Pablo entra en otro tema. Ya no viene hablando del regocijarse ni de buscar esas cosas, sino que él recuerda algo que la iglesia de Filipos había hecho por él. Debemos recordar que la iglesia de Filipos, por medio de Epafrodito, había enviado a Pablo un regalo material, una ayuda material. Entonces, en estos versículos, a partir del 10, Pablo comienza a agradecerles y a recordar todo esto que la iglesia de Filipos había hecho por él. Y les agradece porque pues se habían acordado de él y le habían ayudado a lo largo de su ministerio. Entonces, este estudio lo he dividido en dos puntos. El primer punto, que va a ir desde el versículo 10 al versículo 15, perdón, al 14, y el segundo punto, que va a ir a partir del versículo 15. El primer punto lo he titulado No somos autosuficientes. Y quizás no es lo primero que nosotros pensemos cuando leamos estos versículos, pero es algo que me ha llamado mucho la atención. Actualmente nosotros vivimos en una sociedad donde constantemente se nos exige, se nos reclama, se nos dice que nosotros debemos ser autosuficientes. Constantemente se nos dice que nosotros debemos ser independientes, que no pidas ayuda de otro, tú puedes hacerlo, que por ti mismo tú lo vas a hacer, que te visualices y lo vas a lograr, que tú todo te lo mereces. Y eso es lo que se habla actualmente. Esa es la filosofía que está llevando al mundo en este momento. El feminismo está atacando grandísimo y le dice a la mujer, tú no dependes de ningún hombre, tú sola lo puedes hacer. Y es tantas cosas, tanto ataque que se está escuchando actualmente. Y quizás nosotros como cristianos podemos caer en esto. No a tal punto, pero sí podemos llegar a caer. Y lo que me llama la atención es la manera en que Pablo pensaba, aún en las circunstancias que tenía. Pablo comienza estos versículos agradeciéndoles porque ellos se habían acordado de él y que él sabe que ellos siempre habían orado por él, pero quizás no habían tenido la oportunidad de mostrarle cuánto le apreciaban. Entonces, bueno, esa manera de ellos de demostrarle fue enviándoles ese regalo que le habían enviado a Pablo. Yo creo que Pablo es uno de los personajes de la Biblia que más se podía haber vanagloriado en que él era autosuficiente. Recordemos que Pablo, como carnal, antes de conocer a Cristo, Pablo pues tenía un gran estatus, porque como él mismo lo dice en los capítulos anteriores de Filipenses, él era circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo, según la ley fariseo, además según la ley humana él era irreprensible. Pero además de esto, en la ley de Cristo, ya cuando se había convertido al Evangelio, Pablo había visto a Dios, Pablo había sido perseguido por la iglesia, por parte de la iglesia en ese tiempo. Pablo, además de esto, había sido apedreado, Pablo había recorrido muchísimo predicando el Evangelio. Entonces, Pablo podía, humanamente, haberse vanagloriado en esto. Y Pablo podía haber dicho, bueno, yo lo hago, yo caminé toda esta parte solo, yo recorrí, planté iglesias, yo. Sin embargo, Pablo no hace esto. Si vamos a las cartas de Pablo, por dar un ejemplo, en Efesios 3:7, Pablo está hablando y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Además de esto, en 1 Corintios 9:16, el mismo Pablo dice, porque si predico el evangelio no tengo por qué gloriarme, pues estoy bajo el deber y ay de mí si no predicar el evangelio. Y Romanos 15:18 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras.
Entonces vemos este contraste, que Pablo nunca dijo por mí, ustedes creyeron, ni nada de esto, sino que Pablo dice, yo, que soy el más pequeño de todos los santos, jamás, o sea, luego les dice, si predico el Evangelio no tengo por qué gloriarme. O sea, Pablo se consideraba el más pequeño de todos. Pablo no veía que el yo soy suficiente, yo lo hago, yo soy el más cristiano de todos y bueno, no, o sea, llegar hasta ese punto de no me importa Dios, sino que Pablo no se va a esto. Pablo realmente, él se veía a sí mismo como el menor de todos, porque realmente él era un siervo más de Cristo. Entonces, nosotros como cristianos no debemos quizás buscar esa independencia, esa autosuficiencia, sino que si vemos los versículos 11 y 12, Pablo habla algo aquí que es muy importante. Él les dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y les dice, sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Entonces, en cuanto a él, he aprendido a contentarme, nosotros, esto no es natural en nosotros. Cuando a nosotros nos pasa algo, nosotros ¿qué hacemos? Inmediatamente es algo, una respuesta natural, quejarnos o pensar, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y qué pasó? Y tal. Quizás luego, bueno, pensamos, sí, Señor, entiendo que es tu propósito y todo esto, pero al principio nuestro primer pensamiento suele ser, ¿por qué? Y renegar. Entonces, Pablo, él no es que dice, yo ya lo hice porque soy suficiente, no, él dice, he aprendido a contentarme. Y es algo que para nosotros es muy difícil, el aprender realmente a contentarnos. Luego él habla de sé vivir humildemente. Recordemos que para Pablo había estado, como dije anteriormente, en circunstancias muy difíciles. Pablo había sido apedreado, Pablo había sido perseguido. De Pablo no solamente ciertos, por ejemplo, la iglesia de Corinto había dudado de él como apóstol, de su ministerio. Pablo había sido atacado de muchas maneras. Y además de esto, pues no era muy fácil la vida de misionero, estaba un año en una iglesia, luego iba a otro lado, luego en otro año en otro sitio. Entonces era una vida muy movida que de alguna manera era humilde. Entonces él dice, sé vivir humildemente, porque la gracia de Dios había estado con Pablo en cada una de las circunstancias de su vida. Pero también dice, sé vivir en abundancia. Muchas veces nosotros en la humildad o cuando nos falta algo sabemos de una vez buscar a Dios. Es lo más natural. Pero ¿y en la abundancia? Y cuando tenemos, sabemos vivir con esto, es algo bastante complicado. Entonces, bueno, hablando ya de esto, del sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia, es cuando Pablo entra a un versículo que es tan conocido por todos nosotros, que es Filipenses 4:13. Y allí es donde él dice, bajo este contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo es tan conocido dentro del cristianismo que hay camisas, está en carros, está en todos lados. Pero debemos estudiar realmente por qué Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces, muchos cristianos y muchas personas también que no son cristianos, son del mundo, pero conocen este versículo porque es muy conocido, utilizan Filipenses 4:13 como un credo, como un todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como un, bueno, voy a jugar un partido de fútbol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a, no sé, a pasar un examen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, el por qué Pablo habló y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tenía un porqué. Él lo que viene hablando es que él podía contentarse, podía vivir, ya sea en la abundancia o en la escasez, porque todo lo podía hacer gracias a Cristo, porque él había aprendido a contentarse cualquiera que sea la situación que Pablo tuviera en su vida. Nosotros podemos malinterpretar demasiado este versículo. Aquí lo importante no es el todo lo puedo, no es el yo, no es que todo lo voy a poder hacer, no. Aquí lo importante es el Cristo que me fortalece. ¿Sí? Nosotros no es todo lo voy a poder hacer porque soy yo, no, porque no somos nosotros no podemos hacer nada. Lo importante aquí es el Cristo que nos fortalece, es recordar que aún estando en la mejor época de nuestra vida, con todas las comodidades, o estando mal, todo lo podemos en Cristo que está con nosotros. ¿Sí? Es el recordar que Cristo es el que está conmigo,
que Cristo es el que va delante de mí, que Cristo es el que me cuida, que Cristo es el que me provee, que Cristo es el que me ayuda, me da paz y me da seguridad. Eso es el por qué Pablo habló. He aprendido a contentarme, ya sea viviendo humildemente o viviendo en abundancia, y gracias a eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto en el que se escribió este versículo. Y me recuerda mucho a lo que dice Juan 15:5, cuando el Señor dijo: separados de mí, nada podéis hacer. A pesar de que actualmente se nos exija tanto de que hazlo solo, tú puedes hacerlo, que nada te lo impida, tú te lo mereces, no. Nosotros no podemos hacer nada si Cristo no está con nosotros. Separados del Señor, nada podemos hacer. Lo que de nosotros debemos aprender es que con Cristo vamos a estar bien cualquiera que sea nuestra circunstancia. Porque el Señor es nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro sustentador. Entonces, bueno, eso es la parte de que nosotros no somos autosuficientes. Nosotros dependemos del Señor. Y que si ni se nos ocurra hacer otra cosa, porque separados del Señor, nada podemos hacer. Ya entrando en la parte del segundo punto, se le ha titulado La abundante generosidad. La iglesia de Filipos se caracterizó porque fue muy generosa y ayudó a Pablo a lo largo de su ministerio. La primera vez que Pablo va a la iglesia de Filipos es en su segundo viaje misionero, eso se ve en Hechos. Entonces él va a Filipos, luego de esto se va a Tesalónica y luego va a Corinto. Cuando va a Tesalónica podemos ver por otras cartas de Pablo y por la misma Filipenses que cuando Pablo estaba en Tesalónica, la iglesia de Filipos le envió un regalo, le envió una ayuda. Eso Pablo lo afirma aquí también en Filipenses 4. Y luego cuando ya estaba en Corinto, Pablo le dice, de hecho, a la iglesia de Corinto, cómo la iglesia de Filipenses había sido de gran ayuda para él. Si vemos 2 Corintios 11, versículo 9, dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seres bravos. Recordemos que Pablo era un cristiano que, pues, de alguna manera, ciertamente era mantenido por algunas iglesias, pero con la iglesia de Corinto, él les dice que él hacía tiendas, que no se preocupaba tanto en que lo mantuvieran ni nada de esto, sino que él mismo buscaba qué hacer. Entonces, sin embargo, con la iglesia de Filipos, él recibe este regalo y se los dice a Corinto. Entonces, los filipenses, como ya había dicho anteriormente, no solamente ellos se quedaron allí, porque como vemos en esta carta, con Epafrodito, ellos le envían otra vez un regalo y una ayuda a Pablo. Entonces, lo que podemos ver es cómo ellos ayudaron en sobremanera. Lo que dicen estos versículos a partir del 15, Pablo les dice: yo no les estoy pidiendo a ustedes regalos, yo no les estoy pidiendo que me den nada. Sin embargo, les agradezco que ustedes me hayan dado algo y que hayan pensado en mí. Entonces le dice: yo no les pedí nada, pero ustedes, por su abundante corazón, por la abundante generosidad que ustedes tienen, a ustedes les plació darme algo. Me llama mucho la atención que en el versículo 18, que dice lo siguiente: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Nunca antes me he dado cuenta que cuando Pablo habla de este regalo, dice olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y me recuerda un poco al Antiguo Testamento, porque recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando se hacían los sacrificios, la misma Biblia habla de que eso era olor fragante para el Señor. Entonces es muy lindo que Pablo les diga que su ofrenda que le salió del corazón, enviársela a él, es como un olor fragante, es un sacrificio vivo que es agradable a Dios. Es lo que el mismo Pablo le habla a la iglesia de Corinto: que sean un dador alegre, que no den ni por tristeza ni por necesidad, que den de corazón. Y eso fue lo que hizo la iglesia de Filipos. Pablo no les pedía regalos a ellos, pero sin embargo el que ellos dieran con tanta bondad y tanta generosidad iba a ser
iba a ser beneficioso para sus vidas. Pablo les dice que el Señor les va a proveer. En el versículo 19, él dice: mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dice, porque ustedes me dieron, el Señor se los va a multiplicar y ustedes van a ser ricos. Y no. Él les dice: mi Dios suplirá lo que falte. Y sabemos que Dios hará lo mismo con nosotros. Nosotros no vamos a ser ricos, nosotros eso no es lo que nosotros debemos buscar. Pero la confianza que sí tenemos que tener es que el Señor suplirá lo que nos falte. El Señor siempre nos va a proveer. El Señor no nos va a abandonar. El salmista dijo: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor que nosotros no nos merecemos, a Él le plació proveernos. Eso es lo que verdaderamente va a hacer el Señor con nosotros. Y ese fue el deseo que le expresó Pablo a la iglesia de Filipos. Gracias por lo que ustedes me dieron, el Señor les va a proveer. Me recuerda también un poco a la historia en el Antiguo Testamento de Eliseo y la viuda. Sabemos que el Señor, por medio de Eliseo, proveyó aceite que en ese momento sirvió de sustento para la viuda. Entonces, así como el Señor en gran manera ayudó por medio de Eliseo a la viuda, así como el Señor ayudó por medio de los filipenses a Pablo, así como de esa misma manera nosotros seamos de bendición para otros. Realmente es una bendición el dar. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma vara que medís os volverán a medir. Realmente seamos como ese dador alegre que habla la Biblia. No demos ni por tristeza, ni por necesidad, ni porque nos manden, por obligación, por nada de eso, por aparentar, no. Seamos ese dador alegre, tengamos ese mismo deseo que tuvo la iglesia de Filipos, de dar con una abundante generosidad, sin que nadie se los pidiera, sin que nadie les dijera nada. Ellos se preocuparon por Pablo y le enviaron y le ayudaron. Realmente es una bendición el dar, más allá que el recibir. Y bueno, ya esta es la parte final del libro de los Filipenses. Ya luego Pablo va a sus saludos finales, como en todas las cartas. Y esta carta la termina de una manera muy, muy bonita, porque les dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El Señor les bendiga. Recordemos, hermanos, recordemos que nosotros no somos autosuficientes, que por nuestra propia fuerza nosotros no vamos a lograr nada, ni siquiera debemos pensarlo, porque nosotros dependemos de un Dios que está vivo, y ese Dios es el que nos ayuda a estar contentos independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Y también recordemos que mejor es dar que recibir, más bienaventurado es dar que recibir, y que cuando demos con una abundante generosidad, demos de corazón, demos sin esperar nada a cambio, que bueno, el Señor estará con nosotros y el Señor nos va a proveer. El Señor les bendiga, hermanos.